Hola, muy buenas, es miércoles y hablamos de Europa, en concreto de dos grandes potencias, de Alemania y Francia. Olaf Scholz y Emmanuel Macron se vieron las caras este último fin de semana para conmemorar una alianza histórica entre los dos países. El eje franco-alemán, como le gusta llamarlo en los medios de comunicación, pero este eje franco-alemán sigue siendo tan poderoso. Hoy en Simple Política medimos las fuerzas del eje franco-alemán. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y para hablar del eje franco-alemán, para hablar de Europa, pues como cada miércoles nos acompaña Emilio Ordiz. Emilio, ¿qué tal? Hola Adri, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas de hablar. Hoy vamos a lo fácil, ¿no? Porque vamos a hablar de Europa y vamos a hablar de los Messi, Cristiano Ronaldo de Europa. Vamos a hablar de Francia y Alemania. Y en este caso también, pues igual que Emmanuel Macron visitó España para firmar esa alianza bilateral, esa coalición bilateral con Pedro Sánchez y por tanto con España, este pasado fin de semana vimos, pues la conmemoración del 60 aniversario de la misma alianza, pero entre Francia y Alemania, las que siguen siendo las dos principales potencias a nivel económico y a otros muchos niveles en Europa, pero que hoy nos preguntamos si siguen estando a ese nivel, si siguen siendo el motor de la Unión Europea. Cuéntanos, es decir, este eje franco-alemán es inmortal, nadie les puede derrocar, no sé. Ha tenido mejor salud de la que tiene ahora. Vamos a partir de esa base, pero más allá de eso, sí son, no sé si la palabra es inmortal, pero desde luego sigue siendo el motor de la Unión Europea, el eje franco-alemán, y eso es irrenunciable. Es decir, el eje franco-alemán al final, si miramos la trayectoria, sobrevive a líderes, sobrevive a momentos, sobrevive a las crisis que atraviesa la Unión Europea. Es decir, el eje franco-alemán, por ejemplo, sobrevivió a la crisis del 2008, cuando todo el mundo miró, siendo suaves, vamos a decir, con recelo, la actuación especialmente de Alemania. Es decir, si miramos los momentos puntuales del desarrollo del proyecto europeo, vemos que hay aciertos y errores, y esos errores no han pasado demasiada factura al eje. La conclusión es que sigue fuerte, sigue siendo el motor de la Unión Europea, aunque es verdad que ha tenido tiempos mejores. Sí, digamos que como se diría en los deportes, no está en su prime, ¿no? No está en el momento óptimo este eje franco-alemán, pero que a pesar de las últimas crisis sigue ahí. La cuestión es que tú estás comentando, por ejemplo, dices, sobrevive a líderes. Hombre, hay que decir que hay una lideresa en los últimos años en el eje franco-alemán, que era Merkel, que básicamente llevaba las riendas de Europa, y evidentemente entre Alemania y Francia, pues ella también lideraba un poquito esta coalición bilateral. Ahora que no está Merkel, se habla mucho en los medios de cómo Emmanuel Macron trata de, digámoslo así, coger las riendas de la Unión Europea, incluso pasar por encima de Olaf Scholz y decir, no, yo soy el verdadero líder de esta Europa. No sé si eso se puede trasladar también a Francia, es decir, que Francia manda más en esa coalición que Alemania. Sí, yo creo que eso ha quedado bastante claro, por dos motivos. Primero, porque el contexto estratégico ha provocado que Alemania tenga que pensar mucho en clave interior. Alemania al final se está, digamos, reformulando al completo. La política exterior con Rusia le pasó factura, le está pasando factura y la está teniendo que corregir. Scholz no es un líder tan fuerte como era Merkel, su gobierno no es tan fuerte como lo fueron los de Merkel. Hay que recordar que Scholz al final lidera una coalición de 3 partidos. Merkel en su momento, salvo el gobierno que tuvo con los liberales, lideró grandes coaliciones que eran gobiernos de mucho peso. Eso, digamos, lo que ha provocado es que en el eje se diera la vuelta. Macron, dentro de que tampoco tiene una estabilidad interna magnífica, lo estamos viendo con las huelgas en Francia y demás, sí que focaliza mucho mejor, por otro lado, la parte de la gestión de la guerra, ¿no? De la crisis derivada de la guerra.
solo hay que ver cómo ha sido el gran líder europeo que ha intentado mediar con Vladimir Putin antes de que comenzase la invasión. Ahora insiste en una política muy clara de vamos a dejar vías abiertas con Moscú mientras ayudamos a Ucrania. Pero también se empezó a ver un poco eso, y me voy un poco más atrás, cuando se negociaba el fondo de recuperación con la pandemia. Fue Macron el que convenció a Angela Merkel de que, oye, hay que hacer esto, hay que apostar por una herramienta común, porque la receta del 2008, 2009, 2010 ya no vale. Ahí ya se empezó a ver el cambio de tendencia, yo creo, y eso se ha confirmado con el paso de los meses y sobre todo con el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Sí, sí. Lo que tú dices, Emmanuel Macron cogiendo un poco las riendas, pero hay que decir que Alemania, tú lo estabas comentando ahora, ha perdido su gran líder. Olaf Scholz no se puede comparar al poder que tenía, o como mínimo la capacidad de liderazgo y a concentrar ese poder que tenía Angela Merkel. Macron está cogiendo las riendas, pero en 2027, independientemente de lo que pase en Alemania, que ahora las encuestas vuelven a dar a la CDU, el partido conservador, no sabemos si liderazgo momentáneo, pero bueno, más allá de lo que pase en Alemania, en 2027 Macron ya no se puede volver a presentar a las elecciones, por tanto dejará de ser presidente. ¿Qué pasará con este eje franco-alemán? Porque se habrá ido Merkel, es decir, en 2027 tendremos que ya no está Merkel, obviamente, y que ya no está Macron. Y ya no me pongo yo aquí a apostar por quién viene detrás de Macron, pero claro, ¿qué puede pasar? Eso va a ser... Es difícil hacer el análisis ahora, pero es verdad que en el caso de Alemania, en el hipotético caso de que Olaf Scholz sea un canciller de una legislatura, que no es nada descabellado si vemos las encuestas, no va a haber demasiados problemas. Es decir, el sustituto natural de Olaf Scholz, si él no sigue, será Friedrich Merz y será la CDU, que con sus matices, por ejemplo, con una política migratoria mucho más dura, un discurso en clave interna más conservador, evidentemente, incluso más conservador que el que tenía Merkel, no va a perder el valor, digamos, europeísta, ¿no? En Alemania esa alternancia SPD-CDU, más allá de que está consolidada, tiene muy clara la dinámica en la que juega. En Francia es más difícil, porque después de Macron no sabemos si va a llegar Marine Le Pen, que no está del todo claro que se vaya a volver a presentar, o no sabemos tampoco si el sustituto que reemplace a Emmanuel Macron, digamos, como candidato de centro-derecha, va a ser lo suficientemente potente para aglutinar todo ese voto y seguir la estela macronista en clave también europea. Hay una frase que a mí me enseñaron no hace mucho y que me gustó, que dice que Macron lo que quiere es una Europa a la francesa. No sabemos si el sustituto de Macron va a seguir queriendo esa Europa a la francesa y no una Francia europea, ¿no? Pero bueno, el tiempo nos lo dirá. Lo que está claro es que el siguiente capítulo va a ser sí o sí sin Macron, y también hay que ver qué conclusiones podemos sacar de los mandatos de Macron en clave Unión Europea, porque quizás llegamos a 2027 y resulta que los impulsos del macronismo, del centro francés, del gran centro francés, digamos, no han sido tan importantes como se cuenta de cara a la galería, que sabemos que en el caso del presidente Macron es muy dado al tema de las imágenes muy bollantes, los discursos muy, muy interesantes, muy históricos, ¿no? Muy de los libros. Sí, sí. Pero sí, sí. No sabemos cuánto va a ser capaz de aterrizar de aquí a 2027. Sí, veremos. Déjame preguntarte también por como candidatos, ¿no?, a ocupar un sitio en el primer escalafón de poder en la Unión Europea, como... Claro, te diría Italia, pero con Giorgia Meloni no lo tengo tan claro. Sobre todo te pregunto por España. Lo vimos a Pedro Sánchez y a Emmanuel Macron, como decíamos, hace unos días en Barcelona, firmando ese tratado de Barcelona, esa coalición bilateral.
no sé hasta qué punto, a qué distancia, por decirlo así, están el resto, en este caso yo pienso España e Italia, de ese primer escalón de liderazgo y de poder. Están bastante lejos, es decir, el tercero en discordia no hace nada sin que los dos primeros, o el primero y el segundo, den el ok, y lo hemos visto con España en el tema del H2Med, en el tema del gasoducto, que la clave fue convencer a Francia en su momento. Una vez convencida, ya no hablábamos del MidCat, pasamos a hablar del Barmar, luego se quedó en el H2Med y tantos nombres que se nos han ido ocurriendo. Pero es verdad que España ahora está muy bien posicionada en ese sentido para ser como el amigo guay, ¿no? del eje franco-alemán. Uh-huh. Esa posición, si de Macron hubiese dependido, era para la Italia de Draghi. No para Italia, sino para la Italia de Mario Draghi. Porque la Italia de Giorgia Meloni ya no le interesa a París. Claro, aquí se junta que España está en una posición muy buena a nivel energético, que Pedro Sánchez tiene buena relación tanto con Emmanuel Macron como con Olaf Scholz, y que se ha quedado sola, es decir, ya no es Italia o Italia y España, ya es España y ya está. Podemos llegar a sumar en algún momento, como en el caso del gasoducto del que hablamos, a Portugal, pero el resto del equipo, digamos, está bastante claro, que son Francia, Alemania y España. Sí, porque descartaríamos Visegrados, Europa del Este o incluso países ricos pero pequeños tipo Austria, Países Bajos. ¿Esos también están a otra cosa o cómo están? Es que ese capítulo que es digamos, el de los contrapesos, volvemos otra vez un poco con él al tema de los dos bloques, ¿no? Que vimos para mí son 3 bloques, pero el tercero, que es Visegrado, ya se está, digamos, tambaleando por la política de Víctor Orbán hacia Rusia, pero aún así volvemos a la foto de los bloques que vivimos con el Fondo de Recuperación. Por una parte están los países, digamos, más proclives a una integración europea mayor, véase Francia, España, Portugal, la propia Alemania, incluso Grecia, aunque bastantes problemas tiene. Ya le dedicaremos otro episodio si esto va para más, pero Grecia tiene ya sus cosillas internas. Y los contrapesos, vamos a ver, porque a Países Bajos se le están cayendo bastantes tabúes, y luego los nórdicos en ciertos temas están todavía más cerca de los bálticos que del sur de Europa, ¿no? Pero sí, yo creo que pueden ejercer bastante bien de contrapesos sin que con ello entremos en una dinámica tóxica como con la que se puede entrar con Hungría y con Polonia, por poner 2 ejemplos, ¿no? Pero bueno, los Finlandia, Austria, Suecia, Dinamarca, sí que van a ejercer de contrapeso, porque son países menos favorables a una integración europea intensa. Bueno, seguro que esto provoca algunos desencuentros como ha provocado en el pasado, desencuentros que seguiremos de cerca. Emilio Ordiz, como siempre, como te decimos cada semana, un placer tenerte y te esperamos el próximo miércoles. Un abrazo, Adri. Y vosotros ya sabéis que seguimos mañana con nuevos episodios, pero recordad que si queréis apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva y el adelanto de todo lo que hacemos, lo podéis hacer haciéndoos miembros en patreon.com/simplepolítica. Por mi parte nada más, como os digo, mañana nos escuchamos con un nuevo episodio, así que nada, un saludo y hasta mañana. Adiós.